Si hay algo que unía a toda la antigua Mesoamérica, era el uso de un calendario común. El calendario mesoamericano es un calendario diferente a cualquier otro del mundo. En realidad, ni siquiera era un solo calendario, sino una combinación de varios calendarios que funcionaban conjuntamente. Las diferentes culturas adaptaron el calendario de formas únicas para satisfacer sus diferentes necesidades. El calendario era fundamental para la sociedad mesoamericana y ayudaba a ordenar la vida cotidiana. Era tan importante para su identidad que aún persiste hoy en día. Si alguna vez vas a México o Guatemala, todavía puedes encontrar comunidades que siguen manteniendo el antiguo calendario tal y como lo hacían sus antepasados. Quizás pienses, ¿y qué tiene de especial un calendario? Solo son 365 días. Me alegro de que lo preguntes, porque vamos a profundizar en el tema y descubrir cómo funcionaba el calendario. Soy Rafael González y te doy la bienvenida a las Américas Antiguas. Espero que al final de este vídeo me haya ganado tu me gusta y suscripción. Antes de hablar de cómo funcionaba el calendario, tenemos que saber cómo contaban los pueblos de Mesoamérica. Al fin y al cabo, no se puede tener un calendario sin contar, y la forma de contar de los antiguos mesoamericanos tuvo una gran influencia en el calendario. Así que voy a darte una breve explicación sobre cómo contaban los antiguos mesoamericanos. Los pueblos de Mesoamérica utilizaban un sistema de conteo vigesimal, es decir, un sistema de base 20. Esto significa que hay 20 dígitos individuales. A modo de comparación, en la cultura occidental utilizamos un sistema de base 10, con 10 dígitos del 0 al 9. Cuando llegamos al 10, la columna de las decenas gana un valor y la columna de las unidades vuelve a empezar. En la base 20 hay 20 dígitos individuales en lugar de 10. Entonces, ¿por qué la base 20? La mayoría de los expertos dirán que probablemente proviene de los 10 dedos de las manos y los 10 dedos de los pies, es decir, todos los dígitos humanos. Quizás estos sean los que utilizaban los primeros pueblos de Mesoamérica para contar sus números. A mí me parece muy plausible. Pero volvamos al conteo. Entonces, ¿cómo es este sistema de base 20? Veamos cómo habrían escrito estos números los mesoamericanos. Para escribir cualquier número solo se necesitan 3 símbolos: un punto, una barra y una concha. Cada punto representa un 1 y cada barra representa un 5. Una concha, o a veces una flor, se utiliza para representar un 0. Así que contar hasta 20 quedaría así. Cuando llegas a 20, un 1 va a la columna de las decenas, o en nuestro caso a la columna de las veintenas, y un 0 va a la columna de las unidades. Cuando llegas a 400, la columna de las centenas gana un valor, y así sucesivamente. Por ejemplo, escribamos el número 1307. Sería un 3 en la columna de las 400, un 5 en la columna de las 20 y un 7 en la columna de las unidades. Bastante sencillo, ¿verdad? No es demasiado difícil de aprender. Ahora que sabemos cómo contaban en Mesoamérica, veamos el calendario en profundidad. Como mencioné anteriormente, el calendario mesoamericano es en realidad 2 calendarios que se repiten juntos. El primero de ellos era el calendario sagrado de 260 días. Los mayas lo llamaban Tzolk'in, los aztecas lo llamaban Tonalpohualli. ¿Por qué 260 días?, se preguntarán. Bueno, nadie lo sabe con certeza, pero hay muchas especulaciones. Una teoría popular es que 260 días, unos 9 meses en nuestro calendario, es la duración de un embarazo humano. También he visto arqueólogos sugerir que 260 días es un número fácil para calcular eclipses. Pero independientemente de cómo o por qué Mesoamérica optó por 260 días, el calendario sagrado dictaba su vida ritual y religiosa. Cada día tenía asociaciones y presagios específicos. En algunas culturas mesoamericanas, a las personas se les ponía el nombre del día en que nacían. De hecho, el primer uso registrado del calendario sagrado ni siquiera identifica una fecha, sino el nombre de una persona. En el yacimiento zapoteco de San José Mogote, en Oaxaca, México, el nombre de este individuo es un terremoto,
presumiblemente el día en que nació. Por desgracia, para un terremoto, lo han abierto en canal y se está desangrando. Lo siento, colega. El calendario sagrado constaba de 13 meses divididos en 20 días cada uno. Ahora bien, quizá pienses que esto sería como 260 días dispuestos como el calendario que cuelga de tu pared, y es comprensible que lo pienses así, ya que es así como conceptualizamos el tiempo. Pero estás a punto de apreciar la elaborada y compleja forma en que los mesoamericanos llevaban la cuenta de los días. En lugar de tener los mismos 20 días cada mes, los mesoamericanos contaban 13 días y luego volvían a empezar desde 1, y así continuaban durante todo el mes. Así, por ejemplo, veamos un mes típico en el calendario sagrado. El primer día es 1 Imish, el segundo 2 Ik, 3 Akbal, 4 Kan, y así sucesivamente hasta llegar a 13 Ben. En lugar de continuar con 14 Ish, el recuento vuelve a empezar en 1, y tendríamos 1 Ish, aunque sigamos en el mismo mes. Una vez que llegamos a los 20 días, en 7 Ahau, comienza el mes siguiente y el ciclo continúa en 8 Imish. Esto continuaría hasta el final de los 260 días, cuando volveríamos a 1 Imish. Ahora bien, el calendario sagrado no se utilizaba por sí solo. Como probablemente puedas imaginar, un calendario de 260 días no sería muy útil para seguir las estaciones y los años. Pero los antiguos mesoamericanos lo sabían y tenían un calendario mejor para eso. Junto al calendario sagrado existía el calendario solar de 365 días, también conocido por su nombre maya, el Hap, y también por su nombre azteca, el Chupohuali. A este calendario solar se le suele llamar el año vago, ya que no tenía en cuenta los años bisiestos. Recuerda que técnicamente un año no tiene 365 días, sino aproximadamente 365 días y cuarto. Ahora bien, la gente era consciente de esta discrepancia entre su calendario y la duración real del año solar, pero nunca optó por cambiarlo. La gente suele ser reacia a cambiar un calendario, especialmente uno que está muy ligado a la religión. Un buen ejemplo moderno de esto es cómo las iglesias ortodoxas siguen utilizando el calendario juliano en lugar del calendario gregoriano, que es más preciso. El Hap se compone de 18 meses de 20 días, más 5 días adicionales al final del año, llamados Wayeb. Estos 5 días se consideraban de mala suerte, y la gente intentaba evitar hacer nada importante en ellos. Si nacías durante el Wayeb, no era un comienzo auspicioso para tu vida. A diferencia del calendario sagrado, el calendario solar funciona de manera similar al calendario gregoriano, que también es un calendario solar. Cada mes tiene 20 días, como el calendario sagrado, pero a diferencia de este, cada uno tiene una forma coherente de numerar los días. Veamos un mes del calendario solar. El primer mes es Pop. El primero del mes sería 1 Pop, el segundo 2 Pop, el tercero 3 Pop, y así sucesivamente. Una vez que llegamos al final del mes, no utilizamos 20 Pop, como cabría esperar. En su lugar se sentaría el siguiente mes del calendario, Uo. Así, el 20º día de Pop se llamaría el asiento de Uo. Entonces, ¿qué sucede cuando unimos el calendario sagrado y el calendario solar? Vamos a descubrirlo, porque esto es lo que hace que el calendario mesoamericano sea tan especial. Estos dos calendarios crean un ciclo que se reinicia cada 52 años. Ese ciclo se llama la rueda calendárica. Los mesoamericanos eran perfectamente conscientes de este ciclo y lo utilizaban para contar sus años. La forma en que contaban sus años se llamaba el sistema del portador del año. Funcionaba tomando el día en que comenzaba el año y convirtiéndolo en el año, con un número para indicar en qué año del ciclo se encontraba. Por una peculiaridad matemática, el calendario solar solo podía comenzar en uno de los 4 días del calendario solar, Ik, Manik, Eb o Kaban. Así, el primer año del ciclo sería 1 Ik, seguido de 2 Manik, 3 Eb, 4 Kaban, 5 Ik, y así sucesivamente. Al final del ciclo de 52 años, todo comenzaba de nuevo con la misma fecha del calendario sagrado, la misma fecha del calendario solar y el mismo año. Así, casi todas las fechas de la vida de una persona eran totalmente únicas, y se podía fechar con precisión cualquier acontecimiento de la propia vida. El ciclo del calendario era omnipresente en toda Mesoamérica,
con solo unas pocas excepciones. Entonces, ¿cómo leeríamos una fecha completa en este sistema? Tomemos todo lo que hemos aprendido y describamos una fecha. Hasta ahora, todo lo que hemos visto ha sido en maya, pero esta vez veamos una fecha como lo habrían hecho los aztecas, solo para cambiar un poco. El primer año en náhuatl sería 1 Zipactli, 1 Atlacualo, en el año 1 Calli, o para hacerlo más fácil, 1 Cocodrilo, 1 Árbol Ascendente, en el año 1 Casa. En realidad, se puede profundizar más en esto, porque otros calendarios seguían otras numeraciones del tiempo. Pero por ahora, mantengamos esto sencillo. Recuerda que esta fecha no se repetiría hasta otros 18.890 días, después de que el ciclo de 52 años comenzara de nuevo. Para los aztecas, el final del ciclo de 52 años era una ocasión temida en la que el quinto sol podía ser destruido si los dioses no eran apaciguados y honrados adecuadamente. Para asegurarse de que esto sucediera, los aztecas realizaban la ceremonia del fuego nuevo y se aseguraban de que la creación continuara igual. Ahora bien, es posible que hayas notado algo inusual en la ronda calendárica. Solo sigue los años en ciclos de 52 años antes de reiniciarse. Así que si alguien te dijera que tu ciudad fue fundada el 8 Ajau 13 Yash, eso no te diría cuánto tiempo hace que fue fundada. Sería como si alguien te dijera que la capital azteca de Tenochtitlán fue conquistada en 21. Eso podría significar 1421, 1521 o 1621. Aunque el sistema del ciclo del calendario y el portador del año era excelente para registrar los acontecimientos locales, no estaba muy bien equipado para registrar los acontecimientos que ocurrieron en un pasado lejano. Para las personas que tenían poco interés en registrar tales acontecimientos, esto no suponía un problema. Si eres una persona sencilla y solo necesitas un calendario para la agricultura, las fiestas y los días festivos, el calendario sagrado y el calendario solar funcionaban perfectamente. Pero, ¿y si eres un rey o un sumo sacerdote y necesitas registrar tus logros y celebrar los de tus antepasados? Para muchas culturas de México, incluidos los aztecas, esto nunca fue motivo suficiente para abandonar o cambiar el ciclo del calendario y el sistema del portador del año. Sin embargo, para otros pueblos de Mesoamérica, esto no era suficiente. A medida que comenzaron a registrar acontecimientos históricos cada vez más lejanos, necesitaron una forma de fijar las fechas históricas sin ambigüedades. Para resolverlo, crearon la cuenta larga. La cuenta larga era un recuento lineal de días que permitía a las personas fijar con precisión la fecha del calendario a una fecha histórica específica. Si alguna vez has visto una inscripción maya, es casi seguro que has visto una fecha registrada en la cuenta larga, lo supieras o no. Aunque no eran los únicos usuarios de la cuenta larga, los mayas eran sin duda los que más la utilizaban. Entonces, ¿cómo funciona la cuenta larga? La cuenta larga cuenta los días a partir de una única fecha de inicio. Así es, días, no años. Tenlo en cuenta. Los días no se cuentan individualmente, sino en grupos de 20. Recuerda que en Mesoamérica hay que contar de 20 en 20, no de 10 en 10. Al igual que nosotros tenemos años, décadas, siglos y milenios, los mayas tenían sus propios periodos basados en su sistema vigesimal. Repasemos estos periodos. En la cuenta larga maya, un solo día se llama kin. 20 kins forman un winal. Ahora bien, 18 winals forman un tun. Cabe señalar que mucha gente piensa que un tun es un año, pero solo tiene 360 días, por lo que no es un año solar verdadero. Recuerda que estamos contando días, no años. 20 tuns forman un katun, y 20 katuns forman un baktun. En realidad, hay recuentos más altos que un baktun, pero rara vez se utilizaban y no los discutiremos aquí. Cuando se escribe una fecha en la cuenta larga, se escribe así. Por lo tanto, la fecha del 1 de enero de 2020 se escribiría como 13 baktun, 0 katun, 7 tun, 2 winal, 5 kin. La fecha de referencia del calendario era el 14 de agosto del 3114 a.C. Cómo los creadores de la cuenta larga se decidieron por esa fecha específica es un misterio, y probablemente lo seguirá siendo para siempre. Los mayas creían que esa fecha era el comienzo de la cuarta creación.
Curiosamente, no escribieron esa fecha inicial como 0, sino como 13 Bactuns. Habrían dicho que los 13 Bactuns se completaron durante la creación anterior. Por cierto, este es el origen de toda la profecía maya del 2012. El 21 de diciembre de 2012 marcó la finalización del 13º Bactún. Cuando era joven, había en boga casi toda una industria de los estudios mayas centrada en esta cuestión, que recuerdo que alimentó muchos programas del canal History Channel, pero afortunadamente el interés ya ha pasado y todos seguimos muy vivos. En realidad, hay pruebas de que los mayas no creían que el mundo fuera a acabar en 2012, sino que más bien sería un aniversario importante de la creación. Así que ahí está eso. Los orígenes de la cuenta larga son oscuros. La fecha más antigua conocida de la cuenta larga es la de la estela 2 de Chiapa de Corzo, con una fecha de la cuenta larga de 7 Bactún, 16 Catún, 3 Tún, 2 Winal, 13 Kin o 9 de diciembre del 36 a.C. La siguiente fecha más antigua de la cuenta larga es unos años más tarde, en 3 Zapotes, con una fecha de 7 Bactún, 16 Catún, 6 Tún, 16 Winal, 18 Kin, o el 3 de septiembre del 32 a.C. Ambos yacimientos están influenciados por la cultura olmeca, por lo que la mayoría de los estudiosos coinciden en que la cuenta larga tomó su forma definitiva en el siglo I a.C., en lo que entonces era territorio olmeca. Ahora, con todo esto en mente, divirtámonos un poco con todo lo que hemos aprendido y examinemos una inscripción maya real de la cuenta larga. Echemos un vistazo a esta inscripción de la ciudad maya de Piedras Negras, o como la llamaban los mayas, Yoquip. Ahora bien, esto se complicará un poco, pero sirve para mostrar la gran cantidad de información que los mayas registraban en sus inscripciones de fechas. En primer lugar, tenemos el glifo introductorio en la parte superior. Este solo nos informa de que tenemos una fecha. De izquierda a derecha, en forma de zigzag, tenemos 9 Bactuns, 15 Catuns, 10 Tuns, luego 0 Winals y 0 Kins. El siguiente glifo es la fecha del ciclo calendario 3 Ahau. La fecha escrita aquí es el 26 de junio de 741 después de Cristo. Es bastante sencillo, pero hay más glifos con información complementaria. Estos glifos se denominan, como es lógico, la serie complementaria. La siguiente fila comienza con el 9º señor de la noche, seguido de la serie lunar. El siguiente glifo muestra que han transcurrido 29 días desde la luna nueva. Las dos filas siguientes indican que se trata de la tercera lunación de un ciclo de 6 lunaciones consecutivas, y que esa lunación tiene 30 días. Como se puede ver, los mayas eran muy meticulosos a la hora de registrar los acontecimientos importantes. Y si piensan que he elegido deliberadamente una inscripción compleja, les aseguro que se trata de un ejemplo muy normal, incluso fácil. Hay otros mucho más complicados. Como viste en la inscripción anterior, los mayas registraban los ciclos lunares. Lo hacían tan bien que incluso podían predecir los eclipses lunares. Un eclipse era un acontecimiento muy importante y podía tener consecuencias muy profundas en los presagios de ese día. Su seguimiento lunar era tan preciso que los mayas finalmente descubrieron que 165 lunaciones, o ciclos lunares, equivalen a 4.400 días. Para ponerlo en perspectiva, eso equivale a una lunación cada 29,53020 días. Ahora, los cálculos modernos lo sitúan en 29,53059. Es impresionante. Y ese no es el único ciclo astronómico que registraban. Había ciclos adicionales para otros planetas y cuerpos celestes, pero esos son temas para más adelante. Hablando de ciclos, espero que hayas notado algo muy importante sobre el calendario mesoamericano que subraya la comprensión mesoamericana del tiempo. A diferencia de nuestras nociones del tiempo, que suelen ser lineales, las culturas mesoamericanas veían el tiempo como un ciclo. El calendario refleja esta percepción única. Como mencioné anteriormente, el calendario no era solo un recuento de días, meses y años, sino un ciclo repetitivo de los calendarios sagrado y solar, uno divino y otro terrenal. Cada fecha del calendario, con sus propios presagios y augurios, volvería una y otra vez a lo largo del tiempo. Cuando un rey celebraba un logro, podía mostrar dónde encajaban esos logros en el ciclo del tiempo y cómo se hacían eco de los de la historia.
Después de todo esto, supongo que o bien estás asombrado por el calendario mesoamericano, o bien agradecido por la simplicidad y familiaridad de tu propio calendario. En cualquier caso, espero que hayas disfrutado de este rápido repaso a lo que, en mi opinión, es uno de los calendarios más increíbles que se han creado jamás. Esto ha sido Américas Antiguas con Rafael González. No te olvides dejar un me gusta y suscribirte. Un saludo y nos vemos en el futuro.